Hola, mi nombre es Juan Sebastián Benítez Leal. El día de hoy les vengo a presentar una entrevista sobre la percepción del sistema educativo colombiano en tres generaciones que estamos viendo en la materia de Proyecto Pedagógico 3. Como introducción, la idea principal es entrevistar a tres personas que estén entre los rangos de adolescencia, adulto y adulto mayor, la cual se le realizarán unas cuantas preguntas sobre el tipo de enseñanza-aprendizaje que obtuvieron en sus épocas de estudio o que estén realizando, con el fin de analizar la evolución del modelo educativo. Hola, mi nombre es William Hernán Benítez Quiñones, tengo 23 años, actualmente soy conductor de tractomula. Terminé mi bachillerato en el 2016 y tengo un técnico en el SENA de motores diésel. Mi nombre es Gregorio Moreno Barrera, me dedico en este momento a la construcción, pero antes fui transportador. Hola, mi nombre es Arlene Leal y estudié hasta mi secundaria. Tengo 49 años y ahora me dedico al hogar. Primero, ¿qué tipo de educación recibiste durante tu etapa escolar? ¿Pública, privada, en casa, alguna otra? Yo recibí educación pública, primero hice mi primaria en un colegio público de la ciudad de Bogotá, en un colegio distrital, y después nos mudamos a la ciudad de Duitama. Aquí terminé mi bachillerato también en un colegio público. Estudié en una escuela pública, pues porque no tenía recursos para estar en una privada. Escuela pública, en mi pueblo, yo soy de Susacón, y en ese entonces allá no había sino escuela pública nada más. ¿Cuál fue la estructura del sistema educativo en el que te formaste? ¿Primaria, secundaria, bachillerato u universidad? Yo soy bachiller y tengo un técnico en el SENA de motores diésel y actualmente soy el conductor de tractocamión. Hice hasta mi secundaria y no pude seguir estudiando porque por falta de recursos y después por dedicarme a mi hogar y a mis hijos. Yo comencé a estudiar en 1960, hasta el 67 estudié primaria y hasta tercero bachillerato, que en ese entonces en mi pueblo no había más, ¿no? Hasta el tercero. ¿Cuáles eran las asignaturas o áreas de estudio más importantes o que te gustaban en tu educación? En lo personal siempre me ha gustado mucho la asignatura de ciencias sociales y las ciencias políticas, porque por lo general siempre me interesa mucho la historia colombiana y la política. Y la materia que más me gustaba era biología. Me encantaba porque tenía que ver con la naturaleza, con los animales, con el cuerpo humano, y esa es la más que me fascinaba. La materia que más me gustó en ese entonces era la geografía y la historia patria. A partir de la materia que me mencionaste, ¿cómo era la manera que daba la clase los profesores de tal asignatura? Por lo general el profesor siempre era muy bravo, era muy estricto, pero eso uno lo ayudó a ser más disciplinado, entonces uno ponía más atención en las clases. El profesor nos hacía leer mucho, nos hacía leer libros, nos hizo leer mucho Constitución, historias de otros países, historia colombiana, americana, y nos hacía, pues volviendo al tema de los periódicos, nos hacía leer noticias diarias para empaparnos de temas tanto económicos como sociales y culturales. El profe que dictaba esa materia de biología llegaba y nos la dictaba muy bien, era un profesor muy bien y nos dictaba y nosotros pues transcribíamos en el cuaderno. El profesor dictaba las clases oral y escritas y le ponía de tarea a uno para el otro día llevar por escrito lo que uno le ha aprendido el profesor que le enseñaba en una forma oral. ¿Cómo se evaluaba el progreso y el aprendizaje en tu educación? ¿Se utilizaban exámenes, proyectos, trabajos prácticos, entre otros? El método de evaluación en el colegio en el que yo estudiaba normalmente era por evaluaciones generales que se hacían al final de cada periodo y esa valía casi el 50% de la asignatura. Pero también hay otras materias en las que se miran mucho las exposiciones, evaluaciones diarias y pues trabajos que dejaban en casa, para casa. Para las evaluaciones él nos dictaba primero las preguntas, nosotros las anotábamos en el cuaderno y después en el cuaderno era en una hoja era. Y nos dictaban las preguntas en una hoja, después contestábamos las preguntas y nos calificaban de 1 a 5. El mejor era pues 5.
Se usaban exámenes en mitad de año y al final del año, exámenes orales y escritos. ¿Recibiste apoyo adicional fuera del aula, como tutorías, programas de refuerzo escolar? No, yo no tuve ningún apoyo adicional fuera del aula, yo pues, solo lo que miraba en las 6 horas diarias de clase. Pues yo el que recibía tutorías era de mi papá, porque mi papá, él era un señor muy estudiado, en ese tiempo era abogado, y él era el que me reforzaba para mis estudios. Más. En ese entonces no había tutorías por fuera de la escuela o del colegio. Nadie dictaba. En mi pueblo nadie dictaba. ¿Qué recursos didácticos se utilizaban en tu educación? ¿Libros de texto, tecnología, materiales audiovisuales, etcétera? En el colegio en el que yo asistía habían salas de computación, salas de audiovisuales, habían teatros, bibliotecas. Entonces, por lo general, en varias asignaturas se podía disfrutar de esas ayudas. También en los salones había unas pantallas digitales que tenían acceso a internet y a YouTube, entonces también eso nos ayudaba mucho para el crecimiento. En esos tiempos no teníamos tecnología, nos tocaba era con solo libros, cartillas y nada más porque pues no había llegado todavía la tecnología por allá. Libros y materiales. Pero más que todo en ese entonces había muchos libros como el de Historia Patria, como la Geografía, como la Historia Sagrada, el Catecismo Azteca, la Cartilla Charlie, eran los medios en los que uno aprendía. Y ahí estudiaba uno y presentaba sus exámenes a mitad de año y al final del año. ¿Consideras que tu experiencia educativa te preparó adecuadamente para tu vida posterior, académica, profesional o personal? ¿Por qué? Siento que mi experiencia educativa en lo personal sí ha ayudado, porque siento que el conocimiento es una fortaleza para la persona, nos ayuda mucho. Para lo académico, pues creo que no, por lo que no estudié, solo hice técnico de motores diésel. Y en lo profesional tampoco, ya que yo soy transportador. El estudio para mí fue importante, pues, porque aprendí muchas cosas, sino lamentablemente no pude seguir en la universidad, pues porque no tuve recursos y porque pues no teníamos recursos. Yo considero que en el colegio, la mayoría de los colegios sí le dan unos principios, pero no toda la educación. La educación nace desde la casa. Desde la casa es que nace uno la educación. Y en el caso mío personalmente, yo me considero haber estudiado en la Universidad de la Vida, porque la vida me ha enseñado el bien y el mal. Y entre otras, pues he adoptado las cosas bien. La reflexión a la que yo llego básicamente es que el joven, a comparación del adulto mayor y el adulto, tienen diferentes tipos de educación. El joven tiene un tipo de educación más didáctico, más sobre con tecnología, y la del adulto mayor y el adulto es más tradicional. Todo era con exigencia, con responsabilidad. Los exámenes eran, se puede decir, básicamente más difíciles. Aún así, pues se aprendía más. En esta entrevista se entrevistaron a 3 personas que no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. El señor, el adulto mayor, solo estuvo en primaria, el adulto bachillerato y el joven también solo hasta bachillerato. Entonces podemos concluir que cada uno tuvo diferente método, pero igual de una u otra forma todos llegaron al mismo sitio donde no pudieron tener un recurso para poder seguir estudiando. De una u otra forma se dedicaron a otras cosas. Ellos dicen que el estudio, eh, tuvieran la oportunidad, lo hubieran aprovechado todo eso, pero no pudieron. Entonces, básicamente lo que me gustó de esta entrevista es que se entrevistaron a personas que no tuvieron las oportunidades que muchos tienen. Entonces, la perspectiva que yo buscaba era en esas personas que
O sea, no tenían la oportunidad, el recurso, porque ellos ven el mundo de otra forma y la educación de otra forma. Gracias.